Hola a todos los que se están conectando. Estamos esperando unos minutitos más para comenzar. Ya tenemos varios conectados. Por mientras, si quieren, pueden ir contándonos en el chat desde dónde se están conectando, desde dónde vienen sus nombres para ir conociéndonos y partimos en unos minutos. También los invitamos a que durante el webinar también nos vayan dejando sus preguntas. Eh, lo pueden hacer en la zona de preguntas de Q&A de Zoom. Así podemos ir respondiendo también más fácil. Tenemos aquí personas de Santiago, varios de Santiago de Aerosan. Muchas gracias a quienes se van conectando. Se nos sigue conectando gente, así que muchas gracias a quienes se van sumando a este webinar de Hablemos de Sueldos con Book. Vamos a estar haciendo una guía práctica, herramientas y consejos para entender tu posición en el mercado. Así que muchas gracias a quienes se están conectando. Les recordamos el mensaje y la invitación a que nos pongan desde dónde vienen, desde qué organización y que también usen la zona del chat de Zoom, el del Q&A de preguntas y respuestas, para que nos puedan ir dejando sus preguntas a lo largo del webinar y las podamos contestar al final. Bueno, ya tenemos a varios conectados, así que ahora sí vamos a comenzar este webinar. Queremos darle la bienvenida a todos que se han ido conectando de distintas partes de Chile, de distintas organizaciones, para conocer los resultados de esta guía salarial que hicimos desde Book. En este webinar de Hablemos de Sueldos con Book, guía práctica, herramientas y consejos para entender tu posición en el mercado. Queremos agradecer a Alberto, que está aquí presente, que es del equipo de Research the Book, que nos estará contando sobre los resultados de la guía, y a Paola también, em, que también luego pasará parte del panel. Ahora en breve se los presento. Alberto forma parte del equipo de investigación de Research the Book, un equipo que dentro de muchos otros estudios hizo esta guía salarial. Para quienes han ido siguiendo el trabajo que hemos hecho, también hicimos la guía de mujeres, el estudio de burnout laboral, entre varios otros, así que pueden ir siguiendo la investigación que realizamos desde Research. Está junto con nosotros Paola. Paola tiene más de 20 años en investigación, así que nos va a estar acompañando hoy en este webinar. Y finalmente me presento también. Yo soy Jacinta Girardi y soy Research Lead del equipo de investigación de Book. Así que ahora le paso la palabra a Alberto para que nos pueda presentar los principales resultados de esta guía salarial. Muchas gracias, Jacinta, y bienvenidas a todos y todas a este webinar. Estamos muy felices de su asistencia y hoy les queremos presentar esta primera edición de la Guía Salarial Book 2025, el cual fue un esfuerzo inédito por parte de nosotros por poder sistematizar información a gran escala a partir de datos reales. Y además queremos complementar un poco con estos hallazgos de la guía con otras fuentes de información que disponemos desde Book para profundizar en temáticas claves como son la negociación salarial y las dinámicas en el mercado laboral. Este estudio en particular, como se ve en la pantalla, analiza las remuneraciones de más de 3.000 empresas de todo Chile, lo que lo posiciona como una de las fuentes más amplias y representativas sobre sueldos del país. Como contexto, antes que todo, nosotros quisimos profundizar en una pregunta clave de por qué decidimos desde Book poder construir una guía salarial.
Hay tres razones principales. La primera de ellas es porque cuando nos pusimos a investigar sobre cómo acceder a información sobre sueldo en Chile, nos dimos cuenta que esta información era bastante limitada, muchas veces poco accesible y en otros casos costosa. Existían muy pocas guías gratuitas con una cobertura amplia de cargos y los reportes detallados normalmente solían tener un alto costo, lo que limitaba finalmente su acceso. En segundo lugar, la mayoría de estas guías salariales y fuentes de información se estaban basando en encuestas que se aplican a áreas de compensaciones, las cuales estas encuestas son muchas veces extensas y difíciles de llenar, y las muestras son reducidas, se llega a un número limitado de empresas, lo que podría no mostrar el mercado laboral de manera representativa en su conjunto. Y finalmente porque la información que se mostraba en estas guías solía presentarse de manera demasiado agregada, sin incluir variables relevantes que pueden ser determinarias en el salario. ¿Por qué decidimos crear esta guía? Esto no solo es a un tema técnico, sino también responde a un dolor cotidiano en los círculos profesionales y de gestión de personas que se vive día a día. A diario, muchas personas se preguntan, por ejemplo, cuánto debiese ganar alguien de este cargo, dónde encontrar una referencia salarial confiable. Lo que ustedes pueden ver en pantalla son conversaciones reales de WhatsApp que nosotros pudimos ir acumulando y mostrándoles ahora en esta pantalla, que ocurren constantemente en estos grupos de WhatsApp. O sea, son incógnitas que día a día se generan en estos círculos. Entonces, a partir de este mismo dolor y que desde Book disponíamos con alta cantidad de datos y buenos datos, nace esta guía. Nosotros decimos que esta guía tiene un doble propósito, tanto para las organizaciones como para las personas. Por el lado de las organizaciones, conocer los rangos salariales de mercado es clave y fundamental para la atracción y retención de talento. Contar con datos confiables también permite tomar decisiones estratégicas en las empresas en materia de compensaciones y beneficios y también poder realizar un benchmarking salarial respecto a la industria y al contexto organizacional propio. Para las empresas, para las personas, en otro lado, esta guía ofrece mayores referencias salariales para postular a cargos contando con una pretensión de renta más realista. También facilita conversaciones salariales más informadas dentro de las organizaciones y permite planificar el desarrollo profesional, visualizando cómo pueden evolucionar los salarios dentro de una trayectoria laboral en distintas áreas. Bajo el mismo propósito de la importancia de contar con información confiable para abordar conversaciones salariales, quisimos profundizar en esta pregunta clave. ¿Cómo nos va a nosotros cuando negociamos con nuestros salarios? Y para responder esto analizamos las respuestas de nuestra encuesta Work in Progress. Es una encuesta que aplicamos de Book a los cuatro países en donde estamos presentes, aplicada a más de 5.000 colaboradores en Latinoamérica entre los años 2023 y 2025. En primer lugar, podemos observar cuántos colaboradores de esta encuesta pidieron un aumento de salario. Eh, la pantalla podemos ver que el 38% de los trabajadores en Chile dijo solicitar un aumento salarial en los últimos 2 años, cifra que supera en 5 puntos porcentuales al promedio del resto de Latinoamérica de los países que opera Book. Entonces podemos decir que en Chile pedimos más aumento de salario que en el resto de estos países. Y si bien cuando ya vemos para los trabajadores de Chile cómo se diferencian estas consultas, podemos ver que si bien no existen diferencias relevantes en hombres y mujeres respecto a las personas que solicitaron este aumento de salario, sí podemos ver una brecha generacional en donde los trabajadores centennials, que corresponden a los trabajadores más jóvenes del mercado laboral, que tienen hoy en día entre 18 y 28 años, tienden a pedir aumentos con menor frecuencia que sus pares de mayor edad. Aquí también podemos observar que existe una brecha aproximada de 5 puntos porcentuales. Luego queremos ver cómo les fue efectivamente a estas personas que solicitaron este aumento. Aquí a la izquierda se puede ver el porcentaje de colaboradores para los distintos países que dice que afirmativamente le fue bien con esta negociación, logró tener el aumento. Podemos ver que más de la mitad de los trabajadores efectivamente les va bien en este proceso, siendo Chile el país que lidera esta proporción. Y aunque a primera vista los trabajadores de Chile parecen obtener mejores resultados que el promedio de la TAM, tenemos que aún así 2 de cada 5 personas que piden un aumento de salario no lo están obteniendo.
Si queremos ver con más detalle respecto a qué perfiles laborales les va mejor, podemos desagregar la información según género y perfil laboral. Estas son distinciones que se hicieron en nuestro estudio de radiografía de mujer del trabajo en 2025. Aquí es donde podemos encontrar que ya se pueden empezar a ver las verdaderas brechas. En promedio, a las mujeres les va peor en poder conseguir este aumento de salario respecto a los hombres. Y cuando ya tenemos una mirada más fina respecto a estos distintos grupos, podemos ver que a los grupos que les va particularmente peor son las mujeres con hijos, las mujeres centennials, y en el caso de los líderes, aquí hay un resultado favorable para las mujeres de cerca de 2 puntos porcentuales. Esto es bastante relevante porque ahí se invierte un poco esta brecha en términos de a quienes les va mejor respecto a lograr este aumento salarial finalmente. Como veremos más adelante en la presentación de Paola, negociar el salario al momento de ingresar a un nuevo empleo es crucial, porque según múltiples estudios es el momento en donde los trabajadores cuentan con un mayor poder de negociación y los empleadores, por otro lado, también tienen una mejor disposición a poder mejorar la oferta laboral para poder asegurar la contratación. Aún así, los resultados de nuestra encuesta Work in Progress nos señalan que el 74% de los trabajadores efectivamente no negocia su salario al recibir una oferta laboral. Aquí podemos ver también que los resultados muestran nuevamente una brecha de género, en donde la proporción de personas que negociaron su sueldo tras la primera oferta, solo el 29% de los hombres lo hizo frente al 23% de las mujeres. Además, se observa que una mayor proporción de mujeres finalmente acepta la oferta aún sin sentirse plenamente satisfecho con el salario ofertado. Esto es un 26% para las mujeres y un 22% para los hombres. Por lo que esto podemos concluir que esta brecha se mantiene tanto al momento de cambiar de empleo y no solamente al negociar el salario en el empleo actual. En este contexto específico, respecto a los desafíos que les acabo de mencionar anteriormente, uno de los principales objetivos de la guía es poder aportar con datos confiables para reducir las asimetrías de información en el mercado laboral y facilitar negociaciones más justas entre empleadores y trabajadores. Ahora les queremos contar de manera breve cómo nosotros construimos esta guía. Nosotros tomamos una metodología que se basa en 4 etapas claves que vale la pena conocer. Nosotros lo ordenamos de esta manera. En primer lugar, nosotros tuvimos que ir a rescatar los datos, estos registros del mono de remuneraciones que estaban almacenados en la plataforma Book. Después, para poder ordenar todos estos registros que nosotros encontramos en la plataforma, tuvimos que crear una estructura común. Esto nosotros lo llamamos una taxonomía de cargos, que nos permitiera clasificar estos distintos cargos en una estructura de manera consistente. Luego teníamos un gran volumen de información de plataforma, de datos administrativos, que era una información bastante desordenada y bastante heterogénea respecto a la descripción de los cargos. Entonces, tuvimos que tomar todos esos cargos, alinearlos con esta taxonomía y poder hacer el match mediante modelos de inteligencia artificial. Y una vez que ya teníamos consolidada esta información, construimos las bandas salariales tomando decisiones metodológicas claves respecto a este salario. Y respecto a este punto en particular, queríamos también dar un poco más de detalle respecto a qué información salarial se muestra en esta guía. Estos 3 elementos claves, en primer lugar, fue poder quedarnos con una medida que fuera para nosotros lo más representativa del salario. En este caso, nosotros elegimos el sueldo bruto, ya que la mayoría de las otras guías salariales está basado también en el sueldo bruto. Es más comparable también entre distintas fuentes de información. El sueldo bruto está compuesto por los haberes imponibles y no imponibles. Nosotros también queríamos que nuestra guía fuera lo más actual posible, o sea, que los salarios que se estuvieran mostrando fueran lo más cercanos al momento de que nosotros lanzamos esta guía. Entonces, nos quedamos solamente con la información de los 6 meses más actuales, entre noviembre de 2024 y abril de 2025, y nos quedamos con todos los registros que tuvieran al menos 3 meses consecutivos de información. Queríamos tener personas con un historial que nosotros nos permitiera poder hacer seguimiento y poder calcular una medida salarial
en base a estos 3 meses para quedarnos con un promedio trimestral. La idea es que nosotros pudiésemos mostrar una medida de salario que fuera lo más representativa respecto a el salario que habitualmente puede recibir un trabajador sin que nos afectara en los datos un mes particularmente alto, por ejemplo, que alguien haya recibido un bono particularmente grande. Entonces, nos quedamos con esta medida que a nuestro punto de vista era un poco más robusta. Y la información en esta guía ustedes la van a poder encontrar presentada como banda salarial. Esta banda refleja el tramo central de la distribución para cada cargo. Nosotros en esta banda mostramos 3 puntos que igual vale la pena poder revisar. El límite inferior de la banda normalmente es el percentil 25, que representa cuánto ganan quienes están en el 25% más bajo, justo ese punto. Después tenemos el percentil 50, o más conocido como la mediana, el cual es el punto medio de la distribución. Y luego tenemos el límite superior de la banda, el cual muestra cuántos ganan los que están dentro del 25% mejor remunerado de cada uno de estos cargos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esta guía? Luego de nosotros analizar, procesar, filtrar la información, nos quedamos con una base que corresponde a 147 cargos distintos, 147 cargos estándar que se muestran en la guía. Estos están ordenados en 8 áreas transversales. Nosotros llamamos estas áreas transversales porque son ocupaciones que están presentes y son relevantes en una amplia variedad de industrias. Y también la información se ha presentado a lo largo de los resultados de la guía con distintos niveles de desagregación. Eh, y para cada un nivel de apertura, nosotros también fijamos un número mínimo de observaciones para poder mostrar este dato. Es un umbral que nos permite siempre poder asegurar la representatividad y también proteger la confidencialidad de los datos para todos los niveles del análisis. Antes de entrar en detalle por cargo, es súper útil poder tener una visión comparativa respecto a los niveles salariales de estas 8 áreas que yo les mencionaba anteriormente. En el gráfico podemos ver la distribución salarial agregada por área, ordenado de mayor a menor respecto a los niveles salariales que se pueden encontrar. Podemos ver que el área de dirección de empresas encabeza el ranking, tiene una mediana salarial muy alta respecto a las otras áreas que tenemos en esta guía. La mediana salarial para el trabajador que está justo al medio de la distribución es de 6.497.000 pesos. Y lo sigue el área legal y marketing con una mediana salarial de 3,5 millones de pesos y 2,3 millones de pesos respectivamente. En el otro extremo tenemos el área comercial que presenta niveles salariales más bajos, esto en parte debido a que nosotros en esta guía incluimos una alta presencia de cargos administrativos y operativos como vendedores y personal de atención, lo que hace que la mediana salarial esté más tirada para la izquierda. Ahora queremos meternos un poco a la parte más práctica de cómo utilizar esta guía. Nosotros decidimos no solamente mostrar la información únicamente en tablas, sino también quisimos tener y optar por una visión un poco más intuitiva y comparativa. Para cada una de estas 8 áreas funcionales, en la pantalla ustedes pueden ver los cargos ordenados de mayor a menor respecto a el área de recursos humanos. Nosotros ordenamos estos cargos respecto a su medida salarial de mayor a menor, y esto nos permite poder observar con mayor claridad cómo se van distribuyendo los sueldos desde los niveles gerenciales a la jefatura, a los cargos profesionales, pasando por los cargos técnicos a los cargos operativos. Entonces, esta representación nos ayuda a poder identificar cuál es la progresión jerárquica de los cargos en términos salariales, lo que funciona también con un proxy del nivel de responsabilidad y competencias requeridas para cada uno de estos cargos. En este ejemplo de recursos humanos también podemos ver cómo distintos cargos estándar también sus bandas se van cruzando o superponiendo. Es decir, podemos encontrar salarios similares en cargos profesionales con cargos de jefatura, pero obviamente en distintas partes de la misma distribución, de la misma banda salarial. También esta guía nos permite poder desagregar cada uno de estos cargos según dos variables claves que nosotros hemos visto que influyen también en el salario, el cual es el tamaño de empresa y la industria. En la pantalla pueden ver para la misma área de recursos humanos cómo se van separando las bandas salariales según estas 3 clasificaciones que nosotros mostramos en la guía. Pequeña empresa son hasta 50 colaboradores, mediana empresa es 50 a 150 trabajadores y gran empresa son ya las que tienen más de 200 trabajadores como personal.
Y esto nos recuerda que si bien es relevante también poder revisar el cargo de manera directa, es muy importante también poder conocer el contexto de, por ejemplo, si yo quiero contratar algún cargo nuevo, es saber cuál es mi tamaño y también esto es muy relevante para poder identificar a qué empresa estoy postulando, cuáles son los rangos de mercado que se observan para cada uno de estos segmentos. Por otro lado, también es posible consultar el salario medio por industria para un cargo específico. De esta manera podemos tener una referencia más afinada según el sector económico. En este caso de jefe de recursos humanos y podemos ir viendo cómo va cambiando la mediana salarial de un jefe de recursos humanos en estas distintas industrias que nosotros estamos mostrando en pantalla. Ya en hallazgos un poco más interpretativos generales que no necesariamente salen de manera directa en la guía salarial, podemos encontrar que uno de los hallazgos más consistentes del análisis es que a igual cargo e industria, las empresas de mayor tamaño tienden a pagar sueldos más altos en promedio. Esto es coherente también con la literatura y otros datos respecto a las características de la empresa como determinantes del salario. Nosotros, para nuestros datos, observamos que existe para igual cargo e industria, una prima salarial promedio de 219.000 pesos entre una empresa mediana comparada con una empresa pequeña. Esto es un 7% más de salario, mientras que las empresas grandes pagan 288.000 pesos respecto a las pequeñas. Entonces, aperturar por tamaño sí es información valiosa para poder entender de una mejor manera la realidad de los sueldos. Aquí podemos ver dos cargos particulares y súper relevantes que esta premisa se cumple, por ejemplo, en gerente de recursos humanos. Esto ya es el caso más extremo, en donde una mediana salarial podría variar entre cerca de 2 millones de pesos brutos. Y tenemos también un cargo profesional donde la diferencia es un poco más sutil. Tenemos que existe una diferencia de aproximadamente 300.000 pesos entre las empresas pequeñas y las empresas grandes, pero esto no deja de ser relevante y son diferencias a considerar. Respecto a la industria, esto ocurre un fenómeno similar cuando analizamos las medianas salariales para cada uno de estos cargos. Acá nosotros en pantalla podemos ver, por ejemplo, al analista de recursos humanos y si bien vemos que la mediana salarial es bastante consistente entre las distintas industrias que observamos, de todas formas podemos identificar ciertas industrias que tienen una prima salarial superior. Acá podemos ver, por ejemplo, energía, información y comunicaciones y las áreas profesionales y técnicas. Y si bien esta relación es menos sistemática del caso anterior, dado que esto implica mucho nivel de desagregación, es un avance poder llegar a segmentar la información a este nivel particular. Y esto solamente se nos permite por la cantidad de datos que nosotros estamos analizando en esta guía. Hay algunos cargos también relevantes de la guía que nos queríamos relevar en esta presentación. Este es un cargo que nos llamó mucho la atención. No sé si varios de ustedes lo conocen, que es el partner estratégico de recursos humanos. Este es un cargo que destacamos en la guía por ser un rol moderno y de alta relevancia en el área de gestión de personas hoy en día. Es un profesional que cumple una función clave en organizaciones como BUC, ya que representa la profesionalización del área de recursos humanos y su alineación directa con la estrategia de negocio. En esta guía particular contamos con datos de más de 70 colaboradores en este cargo y lo que nos llamó la atención es que su banda salarial lo posiciona como uno de los roles profesionales que no son jefaturas mejor remunerados del área de recursos humanos. Aquí podemos ver su banda en el cual el límite inferior, el percentil 25, corresponde a 2,2 millones de pesos brutos. Tenía una mediana salarial de 2,5 millones de pesos brutos y un límite superior que supera los 3 millones de pesos brutos. Y así como este cargo, también en la guía podemos encontrar muchos otros que están presentes en la guía y que también son relevantes para destacar en otras industrias. Tenemos aquí dos ejemplos también que, como ser una empresa tecnológica, nos llamó la atención. En este caso, queremos destacar el desarrollador de software, el cual es un rol clave en empresas también tecnológicas, como es el caso de Book, pero también cada vez más presente en industrias no tecnológicas que avanzan en procesos de digitalización. Es un cargo que hoy en día tiene una alta demanda de mercado y es un rol que es fundamental en el crecimiento digital de las organizaciones. En esta guía particular contamos con una amplia área de información, tenemos datos de más de 500 colaboradores para este cargo, los que nos permite poder decir que podemos entregar una información
salarial robusta respecto a su rango salarial. Y como pueden ver en pantalla, la banda salarial de este cargo en particular va desde los 1.700.000 pesos brutos, con una mediana salarial de 2,2 millones de pesos y un límite superior de 2,7 millones de pesos. Otro cargo que es bastante similar, es como un cargo hermano o primo del de saber de software, es el especialista en ciberseguridad, el cual hoy en día es un rol emergente y crítico en el contexto organizacional, ya que estamos viendo un contexto que está marcado tanto por amenazas digitales en la ciberseguridad y también tenemos una normativa de protección de datos personales que hoy en día se está haciendo cada vez más robusta y cada vez más estricta. Y este rol en particular también destaca que cumple un rol clave en la formación interna de los equipos, también promoviendo buenas prácticas de seguridad y asegurando que el cumplimiento de las normativas en toda la organización respecto al resguardo y protección del uso de los datos. Por último, para cerrar esta primera presentación, los dejamos muy invitados a descargar esta guía, compartirla con sus amigos, comentarla también con sus familias, cercanos y utilizar esta guía como una herramienta de referencia también para hablar de temas de remuneración. Y esperamos que este trabajo también les haya sido útil y contribuya a fomentar conversaciones más informadas y transparentes sobre sueldo dentro de sus organizaciones y muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejamos el QR en pantalla por si ustedes quieren visitar nuestro sitio web, descargar la guía, contactarnos directamente o revisar otro de nuestros recursos que hacemos desde Research, que la verdad están muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta gran presentación. Tuvimos ahora una parte técnica, tuvimos los resultados en nuestras manos. Ahí en el chat les dejamos el link donde pueden descargar la guía. Y ahora viene los consejos, el qué hacemos ahora. Alberto nos dio un escáner de la situación. Por ejemplo, 2 de cada 5 personas que piden un aumento de sueldo no lo obtienen, pese a que en Chile estamos un poco mejor que en el resto de Latinoamérica y sí nos atrevemos a pedir sueldos, pero aún así no siempre nos va bien. Y además tenemos una cultura en la que no estamos acostumbrados a pedir un aumento, o sea, negociaciones salariales cuando estamos ante una nueva posibilidad de trabajo. Nos contaba Alberto, un 74% de las personas no negoció su salario al entrar a su trabajo, lo que es muy interesante porque veíamos en el estudio de radiografía de mujeres que hemos hecho también en el área de Research the Book que el primer salario es muy determinante, dice la literatura, para determinar el resto de los salarios que las personas van a tener en sus vidas. Entonces, estudios como este y cifras como este sin duda nos ayudan para ir trazando este camino y ir viendo también nosotros qué herramientas deberíamos desarrollar. Y ahora sí, les presento a Paola, se las había adelantado cuando comenzó este webinar. Paola es ejecutiva senior con más de 20 años liderando finanzas, planificación y desarrollo de negociaciones en organizaciones de alta complejidad y es ingeniera comercial con doble magíster en Chile y en Francia. Así que les comparto ahora la presentación de Paola para que podamos ver las herramientas prácticas que podemos hacer nosotros para tocar este tema de sueldos. Bienvenida, Paola. Hola, buenos días. Muchas gracias, Hassi. Les doy las gracias a todos los que nos están hoy día escuchando. Y una de las cosas que pasa cada vez que hablamos de sueldo es que nos incomoda, nos genera como una cosa un poco rara esto de hablar del sueldo. Y es algo que en verdad es muy importante en el desarrollo de nuestro mundo profesional. Y en mis 20 años de experiencia, yo he estado en varias veredas. Pues he estado en la vereda del que ha negociado, en la que me han negociado también. Y yo creo que hoy día es muy importante poder hablar de sueldos y tenemos mucha más información, como decía Alberto, de lo que existía hace años atrás. Y creo que parte de esta inseguridad que nos daba hablar del sueldo era porque no sabíamos muy bien, no teníamos muchos antecedentes respecto a cómo estábamos, cómo estaban nuestros pares en la industria y esta disparidad de información nos hacía tener una posición a veces desventajosa respecto al empleador. Pero hoy día tenemos mucha transparencia y mucho acceso. Estas mismas guías salariales son muy, muy buenas. Y es bueno saber cómo está el mercado, porque hay muchos cambios, hay legislaciones, el mercado se ha puesto muy competitivo. Ustedes probablemente han escuchado
irrupción de la inteligencia artificial y cómo hay algunas funciones que eventualmente van a cambiarse. Y lo otro también que decía Hassi es importante saber que en nuestro sueldo tiene un impacto directo en nuestro desarrollo como profesionales. Vamos hacia la silla. A ver, de las cosas que a mí me ha funcionado y lo que he aconsejado también a la gente que ha trabajado conmigo, es muy importante, antes de pensar en un número, o en lo que a mí me gustaría ganar como sueldo, es entender nuestro valor como profesionales en el rol en el que estamos. Eh, por ejemplo, y ahí hay que ser brutalmente honesto, es decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué cosas he hecho? ¿En qué me destaco? ¿Qué dolores he sido capaz de resolver en el puesto en el que yo estoy? Eh, e ir anotándola, porque en el día a día uno se va olvidando de lo que hace y los recuentos hacen muy bien también como para ponernos en valor como profesionales y también al momento de negociar, ya sea en la misma empresa en la que estamos o cuando estamos frente a un proceso nuevo de búsqueda. Entonces, es muy importante, primero, conocer quiénes somos, lo que hacemos, por qué deberían contratarnos a nosotros, tener muy bien identificados los logros y ojalá que estos logros puedan identificarse en, por ejemplo, aumentos de productividad, disminución del riesgo, eh, mejora de procesos, cosas que puedan ser bien cuantificables y saber cuál es el sello personal de cada uno. Si bien los cargos realmente son bien estándares, siempre hay un sello, hay una cosa que nos permite identificarnos y resaltar por sobre otros actores del mercado. Hoy día tenemos muchas herramientas, como decíamos, existen estos benchmarks salariales, pero también es importante conocer qué otras cosas pasan cuando uno quiere negociar un sueldo. Y una de esas cosas que pasan es entender bien la industria en la que estamos eh, y también entender el contexto país o global en el que estamos. Una de las cosas que pasa es que hay empresas que pagan mercado y otras empresas que pagan bajo mercado. Entonces, estas guías salariales son hoy una guía para saber cómo nos podemos mover. Pero también hay otros beneficios que pueden llevarse a un salario. Yo sé que cuando uno tiene que pagar el colegio o pagar, no sé, el dividendo de la casa, lo que sea, lo que uno necesita es el sueldo que está depositado en la cuenta corriente y esos beneficios muchas veces no nos, no nos ayudan con la vida diaria. Sin embargo, hay beneficios que son valorados y que, dependiendo de la etapa en la vida en la que nosotros estemos, pueden tener más o menos valor para uno. Por ejemplo, hay empresas que tienen modelos híbridos de trabajo, hay empresas, y si uno vive muy atrás mano a la empresa, eso significa no solo tiempo, sino que un gasto importante en moverse. Hay empresas que tienen beneficios, bonos escolares, pero si uno no tiene niños, la verdad es que esto no tiene mucho valor. Entonces, hay que informarse muy bien de la empresa en la que uno está o en la que uno está postulando. Eh, y también una de las cosas que sirve, sobre todo si uno ya está trabajando y quiere negociar en algún minuto, es saber si existen políticas claras de revisión de renta. Hay empresas que tienen una fecha específica en el año en la que revisan las remuneraciones y tienen un presupuesto acotado y en definitiva ese presupuesto está disponible. A veces pasa que la gente no negocia, no pide aumento de sueldo porque le da como un poco de vergüenza, pudor, y hay que estar atentos cuándo se producen esas instancias para poder negociar y cómo hacerlo. Y bueno, la importancia de tener esta herramienta como Book es que uno puede mirar en el cargo, en el tipo de empresa, alguien preguntaba ahí el tamaño, los tamaños están medidos por el monto de facturación de la empresa, que seguramente podemos contestar todas las preguntas, pero el tamaño de la empresa es un indicador súper importante en las bandas salariales y los cargos. Vamos con la siguiente, Jasi. Si uno está en el proceso de buscar trabajo, lo primero es filtrar las ofertas según las expectativas. Uno ya sabe que si está en una posición un poquitito más senior, cómo se van a mover esas rentas. También uno puede saber si uno todavía no tiene esas competencias, pero las puede desarrollar. Eventualmente podría entrar en un cargo en la banda inferior y dar todo ese espacio de crecimiento profesional para moverse dentro de la banda salarial. Yo creo que ahí es bien riesgoso. eh,
entrar muy al tope máximo de la banda, porque eso quiere decir que uno se cambia dentro de la empresa a otro cargo para poder tener un mayor sueldo o su sueldo va a estar congelado, porque la política salarial eh, tiene esos topes. ¿Y por qué es bueno a mí como responsable muchas veces de estos procesos de selección? Porque es bueno tener una banda salarial y porque es bueno tener políticas salariales, es porque es importante que exista equidad interna, porque si no eso genera como mucha desmotivación cuando criterios que no son objetivos hacen que la gente tenga un sueldo por sobre el estándar del perfil. ¿Cuándo y cómo preguntar por sueldo? Es una pregunta bien difícil que yo creo que muchas veces nos cuesta. Eh, en general, las empresas siempre están contando cómo les está yendo, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el mundo. Obviamente en contextos, en industrias que se han visto un poco más mermadas, producto de ya sea cambios arancelarios, normativas, temas tributarios, y que uno sabe que se están achicando, probablemente no sea un buen momento para negociar. Pero por otro lado, cuando uno está asumiendo más funciones, y siente que tiene un despego profesional, es un buen momento. Y como decía anteriormente, si uno averigua cuándo en las empresas que tienen estas políticas abiertas de fechas de revisión, cuándo poder sentarse a conversar. ¿Y qué frases yo creo que funcionan y que transmiten seguridad? Una de las cosas es saber quién es uno y lo que comentaba anteriormente, cuál es el valor agregado que uno le puede dar al trabajo y todo lo que uno puede ofrecer como profesional al tener este despegue o asumir mayores responsabilidades. No sé qué pasó ahí con el título de esto. Eh, sí, ¿cómo hacer una negociación efectiva? Yo creo que uno tiene que sentirse cómodo con esto y eventualmente pedirle consejo a amigos más expertos, pero es algo que en verdad es un arte, pero no es tan difícil. Cuando uno pone en valor lo que ha hecho y lo que ha aportado a la empresa, yo creo que eh, es muy fácil llevar esa conversación. Lo importante es que uno no plantee el aumento de sueldo desde necesidades personales, o sea, invento cualquier cosa. Eh, Me quiero comprar una casa, voy a tener otro hijo, cosas como personales en verdad no son un buen argumento de negociación. Aquí los datos concretos, duros del aporte a la organización, de lo que uno podría llegar a hacer también, es un buen argumento para poder negociar. Como decía anteriormente, buscar el momento oportuno para hacerlo. Eh, Hay empresas que, como decía, tienen fechas para negociar o para revisar salarios. A veces son como en abril, depende del régimen del año que tengan ellos. Y también una fecha importante como para saber cómo se viene la cosa es cuando uno arma presupuesto. A veces yo he trabajado harto tiempo en áreas financieras que uno hace presupuesto y después va haciendo proyecciones de cierre de año y uno va viendo cómo va la cosa. Cuando entiende que los números no dan o que vamos a quedar muy a ras con el presupuesto o no lo vamos a cumplir, puede que no sea un buen momento. Todo lo contrario, cuando uno llega a los números o cuando hay áreas que, ya sea por temas regulatorios o por demandas externas, empiezan a crecer, también es una buena oportunidad para poder negociar. Y otro tema bien importante es aprender a diferenciar el sueldo fijo, variable y los beneficios. Como decía en algún minuto, depende de la etapa de la vida personal, diría yo, en la que uno está. Hay cosas que puede uno transar o no. Por ejemplo, un horario más reducido de trabajo, que en el fondo trabajar menos por la misma plata, puede ser una opción de negociar. Hay bonos de desempeño que, si bien tienen un componente de riesgo, porque están supeditados al cumplimiento de objetivos, también es una forma de compartir el riesgo con la empresa. O sea, si a la empresa le va bien y cumplimos con las metas, a todos nos va bien, por lo tanto, yo diría poder tener mi bono de desempeño. Entonces, bien importante poder aprender a diferenciar eso. Y lo otro, como consejo, porque he visto que hartos preguntan si son sueldos brutos o no,
En general, las bandas salariales están siempre en sueldo fruto, porque claro, depende si uno tiene, por ejemplo, una PBE para, y también lo usa como para rebajar la base tributaria, o dependiendo del aporte adicional que uno tenga en salud, depende mucho el sueldo líquido de todas esas variables. Entonces, para el empleador es un poco confuso cómo hacer la cuenta al revés de cuánto es. Entonces, mi consejo es que ustedes hagan la cuenta de a partir del bruto, descontando las leyes sociales y otros aportes, cuánto se quedarían con el líquido, para que tengan en su cabeza, al momento de conversar, de cuánto están hablando cuando hablan de un bruto, versus lo que sería finalmente lo que les va a llegar a ustedes como una remuneración. Yo- ¿En qué nos equivocamos? Lo decía un poco antes, es que nos equivocamos los argumentos. A veces pasa que uno hace como un open heart y dice cosas como personales para negociar esto y no va por ahí la cosa. Lo otro, como decía, es conocer bien en qué está el mercado, la empresa. A veces las empresas se están achicando, uno ve que los márgenes son más pequeños y tal vez ahí no sea un buen momento. Hay otras empresas que están creciendo. Con la pandemia, por ejemplo, yo creo que muchos pudieron ver que habían rubros que crecieron mucho y que había mucho por hacer, pero que después, al volver a la, entre comillas, normalidad, esas empresas se empezaron a achicar o definitivamente desaparecieron. Entonces, también es bueno saber en qué está la empresa y cuál es el espacio que hay ahí. Y lo otro, como decía también, es subestimar estos beneficios no monetarios. A veces pasa que, por ejemplo, hay empresas que tienen 4 semanas de vacaciones, es un beneficio súper importante, o que tienen 4 o 5 días administrativos libres durante el año. Pero también vuelvo a decir que depende mucho la etapa en la que uno esté en términos personales. Si el tiempo libre nos ayuda como a conciliar el trabajo con la familia o con los intereses personales, pero también uno tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar el colegio, la casa, el supermercado, y a veces esos beneficios que no son monetarios no son suficientes para la etapa de vida en la que estamos. Entonces, yo creo que uno tiene que estar muy claro de lo que es, de lo que aporta, en lo que está y en el momento personal en el que está parado. Eh, ¿qué es lo que creo yo que es muy importante? Es conocernos como profesionales, porque eso nos da confianza, eso nos hace poder pararnos frente a una jefatura a negociar, sabiendo que, o cuál es el aporte que uno ha hecho, y eso tiene un valor. Eh, Siempre estar preparado para negociar. Yo creo que en mi experiencia he negociado cosas que para mí eran impensables negociar. Eh, Les voy a contar algunas cosas más confidenciales mías, pero por ejemplo, en algún minuto me cambié de trabajo en noviembre y el bono de desempeño lo pagaban los primeros días de enero. Entonces, obvio que no quería perder mi bono de desempeño porque yo habíamos cumplido las metas y todo. Entonces, en la otra empresa a la que estaban postulando, mi perfil les gustó tanto que yo negocié que me pagaran el bono que no me iban a pagar cuando renunciara, me lo pagaran al llegar. Es una jugada, me podrían haber dicho que no. Y yo ahí podría haber tomado la decisión de ir o no ir a cambiarme de empresa. Pero con esto les quiero decir que uno siempre puede negociar. Que háganse la pregunta, o sea, ¿qué cosas puedo transar? ¿Qué cosas puedo ganar si negocio bien? No sé, por ejemplo, una cosa que se hace mucho en la empresa y que yo recomiendo también que si están en esta posición también se lo planteen, es que te pagan una capacitación, te pagan un magíster, pero te dejan amarrado a quedarte al menos los 2 años que duró el magíster. ¿Y qué pasa si te llama la empresa de tus sueños y con un super sueldo y todo? Pero en el otro lado te obligan a volver a plata al magíster, que igual es un monto importante. Una opción porque uno puede echar mano a eso, es negociar en el otro lado. O sea, oye, si aquí yo tengo una barrera de salida que es el magíster y que es harta plata, y que del otro lado te lo pague. Eso también ha funcionado. Ahora, de nuevo, depende mucho de qué tan talentoso sea uno como profesional, en qué etapa de la vida esté. Esto pasa también en cargos un poco más de alto nivel, cuando uno es más
tiene un cargo más estándar, es más difícil negociar estas cosas, pero tomen nota porque en algún minuto puede que estén en uno de estos cargos y les puede convenir negociar. Eh, y usar todas las herramientas que tengan para tomar decisiones informadas. O sea, hay benchmark, preguntar de las empresas. Ustedes cuando, por ejemplo, se meten a buscadores como LinkedIn y si les interesa o los han llamado de alguna empresa, te aparecen contactos con los que tú podrías conversar. Si hay alguien que conoce a alguien y que te pueda poner en contacto, usen sus redes para esto, para saber, oye, cómo funciona la empresa, eh, pagan mercado o no pagan mercado, tienen políticas de revisiones anuales, reajustan por IPC. Hay empresas que incluso reajustan por IPC y ponen un IPC de tope y si hay una inflación mayor, reajustan no al tope que fijaron en el contrato, sino que a lo que dice la inflación. Y hay otros que lo dejan topado. O sea, todas esas cosillas igual son importantes. Y ustedes las pueden hacer una lista de todo lo que les gustaría saber al momento de negociar. Y a la gente que recién empieza a buscar o está partiendo un proceso, yo creo que también es súper importante que uno se atreva a preguntar de una manera directa de cuál es la banda salarial. Porque avanzar en un proceso de entrevista, y a mí también me pasó algo en algún minuto, que yo estaba sobrecalificada para el cargo al que estaba postulando. Entonces, obvio que la gente que me entrevistó encontró que yo era perfecta, pero como yo estaba sobrecalificada, mi valor o mi sueldo era mucho mayor a lo que ellos estaban dispuestos a pagar. Entonces, yo creo que ahí, y avancé en la entrevista, y cuando transmitaron las lucas, obvio que ellos estaban pensando en un cargo más chico, ellos tampoco se dieron cuenta que yo era muy senior para eso, y yo tampoco había preguntado antes. Entonces, cuando uno está interesado en un proceso, yo creo que es importante entender la base salarial. Y después viene la negociación, más adelante, pero pasar por proceso de selección, ya sea que uno se quiere cambiar de trabajo o uno eh, quiere negociar, te permite hacerlo de manera más informada y saber dónde estás. Porque si no, uno avanza en estos procesos que son demandantes de energía también, y no llega a puerto. Entonces, esa es como mi recomendación de alejarse. Bueno, Y dame un segundo, solo para terminar, decirles que tenemos que acostumbrarnos a hablar de plata. A las mujeres en lo particular, dentro de mi experiencia, creo que nos cuesta un poco más que los hombres. Y a veces también pasa que las mujeres como que subestimamos nuestras competencias y no nos atrevemos tanto como se atreven los hombres. Yo he tenido equipos mixtos, pero también he trabajado en muchas cosas relacionadas con mujeres. Y yo creo que ahí tenemos que atrevernos más y ser súper claros de lo que somos y de lo que aportamos. Nunca pierdan de vista el valor que tienen como profesionales, los logros, independiente del cargo. Yo estoy como analista, pero automaticé reportes, hice que los reportes llegaran a tiempo, reduje errores, cosas como esas. Tienen un valor, todo tiene un valor en la posición en la que uno esté. Entonces, mi invitación es que aprovechen esas oportunidades y de crecer, de negociar, de mostrar lo que hacen y lo que valen. Y a veces también esas oportunidades se traducen en, tal vez no un aumento de sueldo, pero que te paguen un magíster, por ejemplo, o una capacitación. Y eso te hace crecer tu valor como trabajador. O sea, nunca lo pierdan de vista. Todo te puede hacer crecer como profesional para poder negociar un mejor sueldo más adelante. Muchas gracias. muchas gracias, Paola. Yo veía aquí la cantidad de comentarios que salían. Creo que todos se vieron muy identificados en muchas de las cosas que dijiste y tenemos, de hecho, un par de minutos para leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar en la parte de preguntas y respuestas o de Q&A de Zoom. Aquí tenemos una de Scarlett que justamente toma esto último que decías. ¿En qué momento se solicita la negociación con la nueva empresa que estoy postulando? Porque generalmente la primera entrevista es con recursos humanos y te preguntan tu expectativa de renta y a veces uno no se quiere arriesgar a pedir tanto. Porque lo que tú decías, puede que a uno les guste, pero también entrevistarán a otros candidatos y se quedarán con el que pida menos. Entonces habría que negociar cuando te dicen que te dan el puesto, nos pregunta Scarlett. ¿Qué recomendarías ahí, Paola?
Yo creo que negociar a la entrada, si no sabes si eres la persona, yo creo que no funciona, pero sí preguntar cuál es la banda salarial. Y ojo, yo creo que las empresas, si no te quieren decir cuál es la banda, es un warning. Yo trabajaba en hartas empresas y me parece un poco mezquino. Yo he sido gerente también, entonces me parece un poco mezquino querer ahorrarse un poco de plata por pagarle eh, la banda inferior o menos que la banda a una persona, como ahorrarme por ahí. Yo creo que si uno quiere tener un buen equipo de trabajo, uno tiene que moverse en la banda. Y hoy día las empresas, en general, todas trabajan por banda. Entonces, no hay que tener miedo a preguntar cuál es la banda. Y ahí, en tu propia evaluación, tú saber, oye, yo soy más bien senior o junior, estoy partiendo en el cargo, pero eso te da como un rango de amplitud. Y ya después, cuando vas avanzando, pasaste recursos humanos, ya te entrevista como el jefe del área, vas al psicolaboral y ya como que vayas a negociar, yo creo que ahí hay que ir súper bien preparado para negociar. Pero la banda te da un marco de referencia. Claro, y por eso también aquí nos dice Jorge que a veces no te dan esa banda, pero ahí es cuando tener esta información, este tipo de guías, como la que ponemos a disposición, al menos nos puede ayudar a tener un marco de referencia, ¿o no? Bueno, y aquí teníamos otro comentario de Eli que dice que los tips que está entregando Paula son muy buenos y hay que valorar los beneficios de la empresa y el sueldo, definiendo qué es más importante para mí, si es mi calidad de vida y me dan más días de vacaciones, si tengo hijos y tienen beneficios robustos para ellos, pero cada uno debe adaptarlo a su realidad y su necesidad, nos comenta Eli. No sé si tienen más preguntas que quieran. Aquí tenemos una pregunta anónima. ¿Qué hacer cuando al solicitar aumento te dicen que no y luego al negociar un híbrido también es un no? ¿Es mejor irse de ese lugar? Personalmente me pasó. Es mejor huir de ahí. Estoy evaluado como excelente, pero no pasó nada. Yo creo que de nuevo poner las cosas en la balanza. A ver, es súper importante que uno pida o que te dé la explicación de por qué no. Y él no puede tener varias razones. Yo, por ejemplo, me ha tocado decir que no porque está en el tope de la banda. Entonces, la única forma de subirle el sueldo es que se cambie de cargo. Y ahí si la empresa tiene, por ejemplo, políticas internas de movilidad, es súper bueno que uno lo pueda transparentar y ver si hay ofertas en las que uno se pueda mover al interior de la empresa a cargo un poco más senior que paguen mejor. Es una opción. La otra opción es esperar, que puede ser también un momento, y bueno, si a uno la suma y la resta no le da, porque también el sueldo es lo que nos permite vivir, y si finalmente el sueldo no nos da o nosotros sentimos que estamos subvalorados, bueno, yo creo que una opción muy válida es empezar a buscar. Claro, al menos ver quizás cuáles son las oportunidades en otros lugares, ¿o no? Sí, sí. Y mirar también dentro de la empresa. Hay empresas grandes que les gusta mucho esto de la movilidad, que son productos bien técnicos o bien complejos y que es mucho mejor mover a alguien del equipo que traer a alguien de afuera porque le va a costar mucho entender a lo mejor esa particularidad de la empresa. Pero bueno, como eh, entender bien por qué te dicen que no, porque a lo mejor y lo otro, nunca cerrar la puerta, es, ok, entiendo que estamos en un escenario complejo porque no nos ha ido bien este año, pero ¿te parece si yo te vuelvo a preguntar de aquí a 6 meses más y lo podemos conversar? También es una opción. Si a veces a uno le gusta la empresa y tiene un poco de ruido por el tema del sueldo, pero si uno puede esperar y no quiere cambiarse, y puede ser que más adelante se abra una posibilidad. Aprovechar también, decir, oye, conversemos en 6 meses más, ¿te parece? Te vuelvo a preguntar. Esperemos el cierre de año, mi evaluación de desempeño, el cumplimiento de la empresa y conversemos una vez cerrado el año. También es una opción. Bueno, Aprendan a y negociar. eso, y se conecta con una pregunta que nos hacía Gustavo, ya estamos en los últimos minutos, así que aprovechemos de responderla. ¿Hay un tiempo estimado desde el primer día de ingreso a la empresa para solicitar un aumento de sueldo en caso de que la empresa no tenga una instancia de revisión de sueldos? En general es un año. En general es un año y hay políticas igual en la empresa. Por lo menos en las que yo he trabajado es un año a partir de tu ingreso, independiente si entraste a plazo fijo o no. Ahí hay continuidad de contrato.
y obvio que hay que mostrar resultados para poder negociar. Entonces, entre que uno llega, se instala, entiende cómo funciona y uno ya empieza como a producir y a destacarse sobre los pares o a aportar algo más el que está sentado al lado, puede pasar un año. Entonces yo creo que un año es un periodo como mínimo para poder negociar. De acuerdo, sí, es también lo que nosotros hemos visto que suelen respondernos las empresas cuando les preguntamos. Tenemos una última pregunta, con esto sí ya cerramos. Nos preguntan cómo balanceamos el compromiso como colaboradores, pero evitando que nuestra jefatura nos dé por sentado. ¿Lo respondo yo? Como Sí. quieras. Ya, les cuento mi experiencia personal. Yo partí recién saliendo de la universidad trabajando y mm, por mi formación y mi estructura como familiar, siempre estaba disponible. O sea, como que si me pedían 10 yo daba 12, me quedaba hasta tarde y todo. Y por mucho tiempo sentí que ese estilo de trabajo a los jefes les gusta, pues si uno es la que superproduce, la que subsidia al del lado y la persona que es más confiable y que va a entregar la pega. Con el tiempo y la experiencia he aprendido a poner límites. Y es súper importante y súper sano poner límites. Hoy día igual hay mucha regulación al respecto que nos viene muy bien para cuidar a los trabajadores, pero también uno como persona tiene que estar súper consciente de los límites y también de lo que puede aportar. A veces los jefes tienden a sobrecargar con trabajo al que es mejor, pero en verdad esto parte por uno estar consciente de los límites que uno no quiere transar, de no contestar fuera del horario de oficina, de no usar, por ejemplo, el WhatsApp si no es la herramienta oficial de comunicación, o sea, como de mantener en el trabajo lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, el autocuidado en un país en el que la salud mental está subdiagnosticada es súper importante y eso también parte por nosotros mismos. Muy, muy, muy de acuerdo, sí. También es un llamado a uno a poner esos límites. Bueno, sin más, nos despedimos. Como les conté anteriormente, en el chat tienen el link para descargar la guía. También van a recibir un mensaje a sus correos de agradecimiento por este webinar. También ahí lo van a tener a mano. Puede ser que les llegue spam para que también estén atentos a esa carpeta de su mail. Y de nuevo agradecer a Alberto y a Paola por la evidencia, por la conversación, por todos los tips. Así que muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo evento de Book con un nuevo estudio. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos por la asistencia.